Hola Jorge, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho bien. Hola Jorge, bueno, primero te doy la bienvenida, soy Pedro, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos estás dando, estoy acá con mi compañera Azul. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Primero, tardes, Azul, ¿cómo te va? primero en principal agradecerle por, bueno, este es nuestro primer programa y la verdad, invitado de lujo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, Empezamos ahora un No, par bueno, de... lo primero que te quería preguntar, Jorge, ¿qué viste vos acerca de el discurso de apertura de sesiones de Javier Milei? Mira, lo primero que te quiero señalar, previo al discurso, es la escenografía. Eh, Han puesto un gran cuidado en la escenografía, eso revela que hay una intencionalidad. Consistió en omitir a todos los bloques que están sentados ahí en la Asamblea Legislativa, mostrar solamente a los grupos que aplaudían al gobierno. Hago esta observación para introducirte en el tema grueso, Perfecto, sí. que es el siguiente. 30 cuadras de la ciudad fueron militarizadas para esta reunión legislativa. Yo no lo recuerdo nunca. Vos tenés presente que Milei viaja en aviones de línea, dice, supongo que acompañado con su custodia, pero para hacer el viaje de la Casa Rosada al Congreso, militarizó 30 cuadras, movilizó a la Policía Federal, a la Gendarmería y a la Prefectura. Para gente que se preocupa tanto por la parte visual, por la parte coreográfica de la cosa, eso encierra un mensaje. La Asamblea Legislativa se hizo en una suerte de estado de sitio local, porque el mensaje que hay implícito ahí es el siguiente: yo tendré minoría en el Congreso, tendré minoría entre los gobernadores, pero soy el jefe de un aparato de seguridad muy vasto que me responde a mí y que yo movilizo. Por lo tanto, si quieren derogar el DNU, si quieren hacer esto o lo otro, no se olviden de los recursos para los que cuentan. Digo esto con toda la madurez o con toda la responsabilidad que cabe. No estoy diciendo la ligera. Lo digo en particular porque es un aspecto que ha sido obviado por todos los comentarios políticos, por todos. Es decir, que un personaje que está en la cima del poder de la Argentina, agresivo, insultante, amenazador, hace este despliegue para un mensaje a la Asamblea Legislativa y no que logra atar cabos. Después que bajo de la Rúa, el secretario de Seguridad Mató y el jefe de policía Rubén Santos movilizaron autos sin placa y fuerza de seguridad y terminaron matando a 36 ciudadanos argentinos en los alrededores del Obelisco. Entonces, esto me parece muy importante. El hombre le habló a una asamblea sitiada, pero luego la Cámara de la cadena nacional eliminó, es decir, lo suprimió, lo mató visualmente. Solamente se veía a la clase presidencial, que por otra parte se identificó por su ropa, su peinado, su perfume y sus sonrisas como un sector perfectamente identificable de las clases sociales en la Argentina. Este es el primer aspecto que considero fundamental, porque no hay que ignorar, en un país que vivió varias dictaduras militares y particularmente la última, no hay que ignorar o minimizar mensajes que te están mandando y que son perfectamente claros. En cuanto al discurso mismo, el discurso mismo tenía una obsesión. La obsesión es la siguiente: los diarios insisten, incluso en el día de hoy, que están reunidos los votos en el Senado para derogar el DNU. Realmente sería un golpe político muy grande contra Milei que se derogue el DNU 70, que prohíbe el derecho de huelga, que elimina el derecho de huelga, establece, la reforma laboral, una cantidad fenomenal de cambios.
Y él, para evitarlo, lanza con amenazas, improperios, etcétera, esta propuesta de pacto para el 25 de mayo. Entonces él se quiere guardar una tregua de 2 meses en que nadie se atreva a derogar el DNU para poder aplicarlo ese DNU en forma persistente durante 2 meses. Pero advierte que si no tienen éxito en este sentido, él va a seguir gobernando por decreto y también va a seguir gobernando con el veto. Algo que no se le ha prestado atención. Es decir, los congresos pueden ser todos los soberanos que vos quieras, pero el Poder Ejecutivo puede vetar leyes en forma total o parcial. Y a veces es más peligroso el veto parcial que el veto total. Luego el Congreso puede insistir, pero con los 2/3. Probablemente entre el PRO, los de la Libertad Avanza, tienen 1/3. Con lo cual podrían neutralizar al Congreso por medio de vetos. Entonces tendríamos en Argentina un gobierno de jefatura personal. Es decir, el poder concentrado en una persona que sigue un derrotero político determinado. Esta parte también ha sido obviada en los análisis, bueno, en la mayoría, no puedo asegurar que en todo. El último punto es que ha mentido descaradamente en materia económica, porque lo que él llama de una contención de la inflación es en realidad un conjunto de medidas que la reprimen, no que la eliminan. Por ejemplo, ¿cómo la reprimen? El gobierno tiene un déficit fiscal enorme, sin embargo dice que no lo tiene porque considera como déficit solo el déficit de caja, es decir, me ingresa 100, gasté 100, pago esos 100, no tengo déficit. Pero el gasto fue de 150, ¿qué pasó con los otros 50? Deuda. Esa deuda forma parte del déficit fiscal. Se llama el gasto de vengado. Gasto de vengado es el gasto que yo tengo que pagar, pero que no pago porque no tengo la plata. Y declaro como déficit no el gasto de vengado, sino el gasto de caja. Y el gasto de caja siempre te va a dar 0. Tenés un banco, pagás el gasto de un banco, no tenés déficit. Tenés 10 bancos. Bueno, segundo lugar dice que hay un superávit comercial. No les voy a dar todos los ejemplos porque puedo estar media hora mostrando las mentiras que dijo. Pero le voy a dar otro ejemplo. El superávit comercial. Bueno, el superávit comercial, fenómeno, las exportaciones han caído. Pero las importaciones se han bloqueado. Se pagan en cuotas y por lo tanto no se registran en el balance del Banco Central hasta que se pague. Por lo tanto, si vos no importás, obviamente que vas a tener superávit comercial. Pero si no importás o postergás el pago, te va a aparecer eso en los balances en los meses subsiguientes, y mientras no importes, la industria no va a tener los insumos que necesita o los bienes de capital que necesita. Eso significa reprimir una crisis de balance de pagos y también significa reprimir una emisión monetaria. Ahora, eso no significa resolver el problema. Y con una caradurez, que realmente lo envidio, porque puede ser feo ser caradura, pero a veces alguien es tan caradura que uno se queda perplejo, obnubilado, cómo alguien puede actuar de una manera tan desaprensiva. Bueno, lo expuso ahí, el resto lo aplaudía porque forman parte de la mentira general. Ese es mi balance del discurso del presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Yo me preguntaba, ¿qué opina? Bueno, obviamente acaba de recalcar que el gobierno actual se maneja de una forma especial, vamos a decirlo educadamente, de expresarse en materia de lenguaje. ¿Cómo cree que va, mejor dicho, disculpe
que tenga que rearmar la pregunta. ¿Qué opina de la forma de expresarse de quienes gobiernan? Es una materia, en materia de lenguaje, siento que es bastante violenta la forma en que el presidente y la gente alrededor se comunica. Hizo una observación increíble en materia semiológica y me gustaría saber qué opina específicamente del discurso. No, sí, él tiene un lenguaje violento, pues, también tiene un lenguaje grosero, no solo violento, bastante también tiene misógino. tiene un lenguaje descalificativo, pero la función de ese lenguaje es colocarse en una posición de violencia con sus adversarios. Coincido. Y desafiarlos, a ver, atrévanse a desplazarme. Con sus pares ¿No creo es que cierto? también. Como los adversarios, Sí. ¿cómo dicen? Con sus pares creo que ¿Cómo es? incluso también. Porque No le entendí. con sus pares alrededor, creo que incluso también se ve. Por eso fue la pregunta. Me pareció muy interesante pero no son sus pares. No, bueno. No son. Pero... No, bueno, ahí está, esa es la característica. Claro. Mire, yo me detuve mucho en distintas entrevistas sobre la persona de Milei. Hay mucha gente que dice, este desquiciado está arruinando la economía. No. Milei está ejecutando un plan económico que tiene el apoyo de la AmCham, la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio, que sacó hoy, está en todos los diarios, un apoyo descomunal a Milei, de la Unión Industrial, de la Asociación de Bancos, de la Cámara de Comercio y hasta de la Cámara de la Construcción, a pesar de que suprimió la obra pública. Por lo tanto, esta no es la política de un desquiciado, sino que es la política de los grandes intereses económicos que dominan el país. No, ahora, ¿cómo se inserta un desquiciado acá? Se inserta porque la violencia del plan económico se facilita cuando el que la ejecuta tiene débiles inhibiciones morales. Por ejemplo, saber que un jubilado perdió el 50% del salario a mí me revuelve el estómago. Y para Milei es algo virtuoso. No ha sido educado o no ha vivido la vida en términos de empatía con el prójimo. Y tampoco empatía con los docentes, entre otros con los temas docentes, con nadie, y tampoco con las mujeres. Ah, no, eso seguro. Bueno, no, digo. Lamentablemente es así. Sobre todo también, porque además ha introducido toda una serie de medidas descalificativas en este sentido. Él va a arrasar tiene el propósito de arrasar con toda la legislación que el movimiento femenino en la Argentina logró imponer en el Congreso. Entonces, la característica, es decir, es el hombre de las circunstancias, porque esta inhibición moral le facilita intervenir. Yo voy a dar un ejemplo, vamos a suponer, tomamos a Caputo. Supongo que Caputo tenía el discurso el viernes pasado. Caputo hubiera hecho un esfuerzo, inevitablemente, por explicar algunas de las cosas que hacía. Ya es un reconocimiento de que el otro, el que lo escucha, es un ser humano al cual tiene que ganar para su decisión. Milei, todo su discurso es asertivo, no explica nada, no da la razón de nada. Yo dije que iba a terminar con esto y acá la termina, este día terminó. Y además, si yo ofrezco la bandera de la paz, pero si me rechaza de la paz, la guerra. Es todo declarativo, no es una persona que ha razonado ese discurso con la audiencia que lo está escuchando, que además la borró. Como le dije antes, las cámaras nunca enfocan a los bloques parlamentarios opositores. Esa es una borratina política y humana. Por lo tanto, está conforme el lenguaje de él a esta característica, pero esto nos tiene que ayudar a comprender que es un gobierno de guerra contra los trabajadores. Por eso militarizó el centro de la ciudad el viernes, para ir de Casa Rosada al Congreso,
un hombre que viaja en aviones de línea porque dice que es austero, Sí, es llamativo. cuando todos los presidentes del mundo viajan en el avión presidencial, evidentemente tiene un propósito represivo, dictatorial, y la oposición se le achica porque las grandes compañías con las que está ligada toda la oposición, sostienen a Milei. Jorge, yo quería hacerle dos consultas. La primera, hablando de este pacto que quiere formar, cómo va a ser en medio de esta pelea que tiene con los gobernadores, y también acerca justamente el rol de la oposición, sobre todo, por ejemplo, el peronismo, que hoy no figura justamente como vos hablabas, que está achicada, sea confundida, ya sea de manera obvia, ya sea de una manera coaccionada, sea de una manera voluntaria o involuntaria. Bueno, está muy bien, coincido, en esto último coincido, voy a darte también alguna opinión, pero coincido. Quiero decir lo siguiente sobre el pacto del 25 de mayo. El propósito de la propuesta obedece a lo siguiente. Los diarios informaron toda la semana, todos los diarios, y ratificaron hoy que los votos para rechazar el DNU ya están en el Senado. Se reúne el Senado y el Senado rechaza el DNU. Si eso ocurre en el Senado, seguramente ocurrirá en diputados. Para evitar el rechazo, o como un intento para evitarlo, dicen, miren, les propongo un acuerdo en mayo. Aguántenme el DNU hasta mayo. Y 2 meses con ese DNU, él barre con todos los derechos y conquistas de cualquiera. Y después, para que no crean que está en una posición débil, dice, si no quieren ponerse de acuerdo conmigo, confrontamos. Hay mucho también de... Yo lo aprendí esto de diputados de la derecha cuando fui legislador. En materia de negociación, el uso del lenguaje duro para imponer la mayor parte del paquete que querían imponer. No, pa. Y lo recuerdo en particular porque uno de los diputados derechistas en un momento tomó la palabra y le dijo a todos los demás, tienen que seguir un curso de negociación. Y de esto este hombre Milei sabe mucho porque está formado en marketing, no está formado en economía. Totalmente. Entonces, quiere evitar la derogación del DNU. Y ese DNU tiene tantas leyes y cosas anormales que deroga, que es inevitable, y además lo tiene que derogar el Congreso para evitarle a la Corte Suprema un traspié, porque la Corte no quiere pronunciarse sobre el DNU, y se pronunciara la Corte lo veta, lo deroga, no quiere pronunciarse y le quiere dar al Congreso la facultad la tiene, la oportunidad de hacerlo, y después decir, la política ha resuelto el tema del DNU. No hizo falta la intervención del Poder Judicial. Entonces, todo esto es un gran escenario para imponer la continuidad del DNU. Algunos ya han empezado a pestañear. O sea, hay un principio de división en el bloque de gobernadores que hasta hace 48 horas parecía unido, ahora ya está dividido. Naturalmente están enfrentados todos los gobernadores entre ellos porque son intereses distintos. Con respecto al peronismo, el peronismo carga con un problema muy serio por el cual no puede intervenir, que no es solo que no el profeso no lo hace, porque Cristina Kirchner dice no, hay que aguantar hasta que esto se pudra, Massa dice lo mismo, pero son opiniones superficiales. El peronismo no tiene nada que ofrecer, gobernó hasta diciembre reciente. ¿Qué ofrece? No tiene nada para ofrecer. ¿Que le va a devolver el 40% que le sacaron a los jubilados? ¿Va a ir a imponer un impuesto a los grandes patrimonios diciendo, no, miren, mi ley hizo un desastre y yo vengo acá a restablecer la justicia social? No lo va a hacer jamás el peronismo eso. No va a atacar a los grandes intereses económicos nunca.
se llena la boca con lo del capital concentrado, pero no le ha tocado el pelo a uno nunca. No, Nunca, nunca. Más los últimos 4 años fueron muy claros que nunca se tocó nada de eso del poder concentrado. Exactamente. Entonces el peronismo tiene una crisis que va pasando por dentro, a diferencia del PRO que ha estallado esa crisis, y Juntos por el Cambio ha estallado, que va por dentro y que el estallido va a ser tanto más intenso que el que han tenido estos partidos de derecha. Que es muy interesante que los partidos de derecha se encuentren totalmente atomizados con la victoria de un gobierno de derecha. Por mi parte Claro. quería consultarle, desde su lugar, siendo un referente de las ideologías progresistas, ¿cuál cree que es el rol que puede aportar en este panorama y cuál cree que es la estrategia correcta para solucionar todo esto que está sucediendo en nuestro país en este momento? Mira, como dice Milei, esta es una suerte de crisis final. Acá no se trata de presentar un proyecto de que la coparticipación sea de una manera, que los impuestos sean de otra y todo lo demás. Acá lo que hay es una confrontación sobre qué clase social va a gobernar a la Argentina. Y la crisis que tenemos, del país entero, es que la clase obrera, a diferencia de lo que ha ocurrido en episodios similares en el pasado, no aparece todavía como una clase subjetivamente intensa en movilización, en planteamientos sin alternativa de poder. Porque apenas lo haga, rápidamente va a construir una fuerza política masiva y va a plantear la cuestión del poder y va a ser un gobierno que va a poner fin a la dominación de grupos económicos que han gobernado bajo dictaduras sangrientas, bajo gobiernos democráticos radicales, gobiernos entreguistas peronistas como el de Menem, después con Kirchner. Todos los virajes que da la famosa casta han servido para que la misma clase social esté en el poder, de Urnequian, Burderoni, Pérez Compán, Paolo Roca de Techín, Brito del Banco Macro. Por ejemplo, el Banco Macro se ha quedado con las finanzas de casi todas las provincias. Por ahí pasa toda la recaudación. Entonces, mientras esta clase gobierne, bueno, esta clase está en la Nación de hoy. El titular, AmCham respalda totalmente el discurso de Macri, etcétera, etcétera. No hay conciliación posible. Son intereses irreversiblemente antagónicos. Y Argentina se aproxima como consecuencia del desarrollo de esta crisis a una confrontación estratégica. Nosotros, desde nuestro campo político, trabajamos para que esa confrontación estratégica se desarrolle y para que crearse los instrumentos capaces de llevar a la clase obrera al poder político. Bueno, Jorge, te quería hacer una última pregunta. En este momento, ahora, con todo lo de Milei, que en marzo, abril van a ser meses más duros, esto que vos decías, que él justamente está buscando esos 2 meses de changüí con el DNU para poder llegar a mayo a negociar otra cosa. Yo te quería consultar, desde las distintas fuerzas de la izquierda, con todo el atropello que se está viendo y todo lo que puede venir, ¿hay alguna posibilidad de que se hagan alianzas mayores, más fuertes, para lo que son los distintos grupos, los distintos partidos de la izquierda? Ya, siempre de la izquierda. Bueno, eso es una cosa muy compleja, porque vos tenés al FITU, que en las últimas elecciones, durante las PASO, mostró un nivel de violencia interna muy grande. Es decir, es una formación que por estos aspectos que te señalo, este aspecto está relativamente agotado. El proceso político de cambio en la Argentina no solo tiene que ser del poder político formal de la clase capitalista, sino tiene que haber una revolución al interior de las organizaciones de los trabajadores y también en el campo de la izquierda. Por ejemplo, ahora viene la marcha del 24 de marzo.
y el FITU no ha encontrado mejor forma de conmemorarla que empezando a negociar una alianza con la Cámpora. ¿No? La Cámpora no puede ser nunca una alianza. La Cámpora representa un movimiento, el Partido Justicialista, que tiene intereses creados a favor de este gobierno, que no quiere de ninguna manera, que quiere esperar al 2025, esperar al 2027, pero no quiere ninguna confrontación con este gobierno. Otra cosa diferente es si vos me decís cómo conseguimos los alimentos para los comedores populares, y vienen organizaciones que no son de izquierda y están dispuestas a luchar por obtener eso. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Alianzas prácticas de lucha para conseguir reivindicaciones, no solo que es legítimo, sino que es una obligación. Pero alianzas políticas con quienes son los responsables de toda esta pobreza que vive el país anterior a la suba de este gobierno, no. Por favor, es una forma de entregar los objetivos estratégicos y vivir en el eterno recambio. Un día se va uno, vuelve otro, se va uno, vuelve otro. Con una diferencia. El día que se vaya Milei, se va a ir en una forma mucho más traumática que la que se fue de la Rúa, porque él ha elegido ese terreno. Su política es catastrófica, ¿no es cierto? Y va a abrir las puertas a posibilidades políticas amplias, profundas. Entonces no me voy a atar con la fuerza del pasado y atar a intereses capitalistas a llegar a un acuerdo. El 24 de marzo tenemos que marchar con independencia de cualquier partido conciliador con el sistema o representante de los grandes intereses económicos. Bueno, le agradecemos mucho, la verdad, Jorge, por su tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista. Le agradecemos mucho. Y como sé que inauguran un programa, permítanme desearles éxito total en el emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias y también muchos éxitos para usted y para todo lo que es ahora la tendencia del Partido Obrero. Muy bien, gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com